El pago es el modo por excelencia para poder extinguir una obligación fiscal y esta va a ser realizada a través del sujeto pasivo en favor del sujeto activo. Existen diversas formas de pago. La primera que se va a mencionar es la lisa y llana. En esta consiste en que el contribuyente va a realizar el pago sin que exista una objeción alguna y el resultado únicamente es el pago del mismo. La segunda es la denominada en garantía, en la cual la va a realizar el contribuyente, pero en esta no existe una obligación fiscal, es solo para asegurarse el pago de cumplimiento. La tercera es bajo protesta, en la cual la va a realizar el contribuyente, sin embargo no está de acuerdo con el crédito fiscal y va a impugnar a través de los medios de defensa legalmente establecidos debido a que no está de acuerdo ya sea por el total o parcialmente de dicho crédito. El pago provisional es aquel que lo realiza el contribuyente durante el ejercicio fiscal y realiza enteros al fisco y al final del ejercicio va a presentar su declaración anual y en esta se le van a restar estos pagos provisionales y únicamente se le va a dar la diferencia o se le va a tener se le va a poder compensar o solicitar una devolución. En el pago definitivo, el contribuyente va a presentar su declaración anual, va a establecer el pago y el motivo por el cual está realizando este pago, el cual se va a adecuar a una hipótesis normativa. El siguiente es el pago anticipado. El pago de anticipo es aquel en el que el contribuyente al recibir un ingreso, realiza un anticipo que se tomará en cuenta al final del ejercicio en el momento que presente su declaración anual. Y el último, el llamado pago extemporáneo, es aquel que se efectúa fuera del plazo legal. En la legislación mexicana únicamente acepta dos formas de pago, que es la en efectivo y en especie. Únicamente en especie se acepta el impuesto sobre la producción de oro. Por otro lado, tenemos la llamada prescripción como otra forma de extinción de la obligación fiscal y se define como la prescripción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. Esta opera siempre a favor del contribuyente y en contra del Estado. En México, el plazo para que opere la prescripción es de 5 años únicamente. A continuación, vamos a hablar de lo que es la caducidad. La caducidad se encuentra situada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establecen dos hipótesis. La primera, que es un medio de defensa del contribuyente para mitigar la carga u obligación que la autoridad fiscal puede otorgarle. Por segundo, tenemos que es la sanción de la ley por la inactividad de la autoridad fiscal. Como regla general se sigue que son 5 años de la caducidad, pero dentro de dicho artículo encontramos dos excepciones. La primera es de 10 años. Es cuando el contribuyente no presenta la solicitud ante la autoridad fiscal o ante el SAT. Y también cuando no lleva los libros de registro y de contabilidad, así mismo como la no declaración anual que debe de hacer las personas morales y las personas físicas, que ya sabemos que deben de declarar cada 18 de cada mes. La segunda es por 3 años, que es la responsabilidad solidaria situada en el artículo 26 de fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Luego tenemos lo que es la compensación situada en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Es cuando de fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Luego tenemos lo que es la compensación situada en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Es cuando el contribuyente está obligado a pagar por medio de la declaración. Podrá optar por compensar las cantidades a su favor contra las que estén obligados a pagar, por adeudos propios o por retención. En este caso situamos que, como ya sabemos, dentro de la relación tributaria tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Dentro de estas,
el sujeto pasivo puede ser un intermediario, ya que en las relaciones laborales existe un intermediario, es el patrón y el trabajador. El patrón es el encargado de hacer los pagos ante la autoridad fiscal. Las compensaciones no aplican en algunos casos, como lo es las contribuciones federales, las retenciones del IVA, los créditos diésel y las prescripciones de los créditos fiscales, entre otras. Y nuestra norma prohíbe la compensación cuando se exijan cantidades de devolución que ya se hayan solicitado o haya prescrito la obligación. La condonación es la figura jurídico-tributaria en virtud de la cual se permite al Estado renunciar legalmente a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal. Su fundamento lo encontramos en el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. En virtud de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó la reforma al artículo 28 constitucional, la que impide que el titular del Ejecutivo, gobernadoras y alcaldes puedan condonar impuestos a personas físicas y morales. La condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés general de la población, ya que repercute en el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los gastos públicos. Cancelación. Para Rodríguez Lobato, la cancelación de una obligación consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o incosteabilidad del cobro, es decir, consiste en dar de baja una cuenta o un crédito fiscal por ser incobrable o incosteable su cobro. Esto en virtud del artículo 146A del Código Fiscal de la Federación, donde se establece una facultad discrecional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, ya sea por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. En la tesis 18305, la Corte establece que no se impone a la autoridad la obligación de cancelar la totalidad de las multas, pues lo que contempla es una facultad discrecional de la Secretaría, además de que por la naturaleza misma de la condonación, en cuanto que recae sobre multas que han quedado firmes y que por tanto su importe pertenece al erario público. Es por lo que el Estado no puede disponer del mismo en beneficio de los particulares, salvo los casos en que excepcionalmente se justifique. Esta facultad surge únicamente cuando resulte incosteable los créditos.